Bienvenidos a esta inversión profunda en los misterios de nuestra propia mente. Un viaje fascinante, sin duda. Hoy, justamente, vamos a explorar las profundidades de la conciencia. Indagaremos cómo prácticas como la meditación, podrían estar revelando secretos sobre cómo funciona el cerebro y quiénes somos. Si a nuestra audiencia le apasionan estos enigmas y quieren seguir descubriendo, consideren suscribirse al canal. Así no se pierden futuras investigaciones como esta. Siempre hay más por explorar. Vamos a analizar diferentes miradas, desde experimentos científicos concretos hasta perspectivas neurocientíficas e incluso filosóficas sobre esta conexión, meditación, cerebro, autoconocimiento. Ajá. La misión, digamos, es entender qué nos dicen estos hallazgos sobre la conciencia y su vínculo con esos procesos inconscientes, que parece que nos guían bastante. Precisamente. La meditación puede ser como una lupa, ¿no? Que nos permite ver procesos mentales que normalmente están fuera de nuestro radar consciente, operan en segundo plano. Muy bien, entremos en materia. Hay un experimento clave, uno que realmente te deja pensando. Imaginen esta situación. Le piden a alguien que presione un botón cuando sienta el impulso, ¿sí? Mientras le monitorean el cerebro. Un diseño simple, pero revelador. Totalmente. Lo llamativo, lo que sorprende, es que la señal cerebral que inicia el movimiento se detecta antes de que la persona diga ahora decidí. Uf, eso es fuerte. Sí, sugiere que la decisión, entre comillas, podría empezar en un nivel no consciente. Algo se dispara antes de que seamos conscientes de ello. Y ahí es donde la comparación se pone interesante. Midieron el tiempo, ¿no? Entre que la persona siente la intención y realmente aprieta el botón. Exacto. Y resulta que los meditadores, la gente con experiencia en meditación, mostraban un lapso bastante mayor, unos 149 milisegundos. Ujú. ¿Y los no meditadores? Los no meditadores en promedio andaban por los 68 milisegundos. ¡Wow! Es más del doble. Es más del doble de tiempo. Se podría interpretar como que, quizás los meditadores desarrollan una mayor sensibilidad a esa señal interna, a ese impulso que viene antes de la acción. Son más conscientes de ese proceso previo. Una mayor conciencia del umbral de la decisión, digamos. Podría ser. Y chequea esto. Hay un dato más curioso todavía. Las personas que identificaron como fácilmente hipnotizables mostraron un lapso negativo. Menos 23 milisegundos. Negativo. O sea, se movían antes de sentir que decidían. Exacto. Actuaban incluso una fracción de segundo antes de ser conscientes de su propia decisión de hacerlo. Es desconcertante, ¿no? Uf, sí. Ese dato de la hipnosis es muy notable. Subraya cómo varía esa conexión entre la acción física y la percepción consciente de la intención. Y esto, nos lleva directo a la base neurocientífica, ¿verdad? Claro. Especialmente a cómo gestionamos las emociones que muchas veces surgen de forma preconsciente. Son respuestas biológicas, muy rápidas, casi automáticas. Se originan en zonas como el sistema límbico. La amígdala es la estrella ahí. Están diseñadas para reaccionar rápido a estímulos importantes. Como el sobresalto ante un ruido fuerte, ¿no? Antes de que pienses, fue la puerta. Exacto, esa reacción visceral. Pero ahí es donde entra en juego la corteza prefrontal. La parte más pensante del cerebro. La asociada con las funciones ejecutivas. Nuestra capacidad de planificar, de tomar decisiones más razonadas y, muy importante, de gestionar y regular esas respuestas emocionales más impulsivas. El famoso control inhibitorio. La capacidad de frenar, evaluar. Eso mismo, de poner pausa, evaluar y quizá redirigir la respuesta. Y la meditación entonces fortalece esa capacidad de gestión. Esa es la idea. Así parece indicarlo la investigación, sí. Prácticas como el mindfulness, diferentes tipos de meditación, parecen fortalecer esas redes neuronales de la corteza prefrontal. Mejoran las funciones ejecutivas. Interesante. Y a nivel de ondas cerebrales también hay cambios. La meditación a menudo favorece la aparición de ondas teta, que están entre 4 y 8 Hz. Estas ondas se asocian con relajación profunda, con creatividad, y se cree que facilitan un mayor acceso a la mente subconsciente.
Ayudan a equilibrar el sistema nervioso autónomo, reducen la respuesta de estrés. Todo esto conecta perfecto con la idea del autoconocimiento, ¿no? Se cita mucho a Krishnamurti, que decía algo como: la meditación es el camino hacia la realización de sí mismo. Una frase potente. Sí. Más allá de relajarse, ¿cómo facilita la meditación conocerse mejor a uno mismo? Bueno, al meditar, lo que hacemos es crear un espacio de quietud mental relativa. No es poner la mente en blanco, eso es un mito. Claro. Es más bien observar los pensamientos, las emociones, las sensaciones que van surgiendo, pero sin engancharse automáticamente, sin juzgarlos. Como ver pasar las nubes. Algo así. Y al hacer eso, empezamos a reconocer patrones recurrentes de pensamiento, de reacción emocional. Como darse cuenta de esa tensión que aparece siempre antes de hablar en público, por ejemplo, o esa irritabilidad automática ante ciertos comentarios. Cosas que operan casi sin que nos demos cuenta. Exactamente. La clave ahí es desarrollar la conciencia de la inconsciencia, darse cuenta de cuando estamos, digamos, secuestrados por una emoción. Ajá. Por la ansiedad, el enojo, el miedo, y estamos actuando desde un programa viejo, en piloto automático, en lugar de responder desde el presente, desde la elección consciente. Esas emociones intensas se vuelven señales valiosas. Entiendo. Y esa conciencia de los propios patrones, de las reacciones automáticas. Nos permite entender mejor nuestras motivaciones profundas, nuestros valores reales, no los que decimos tener, sino los que se reflejan en nuestras acciones, las raíces de nuestras reacciones. Claro. Y este autoconocimiento es fundamental. Es la base para poder tomar decisiones más conscientes, más alineadas con lo que realmente somos y queremos ser. Y eso lleva a un mayor bienestar, a lo que a veces llaman éxito vital. Que no es necesariamente éxito externo. No. Es más una sensación de coherencia interna, de satisfacción con la vida, una satisfacción proactiva. Entonces, resumiendo un poco, la meditación parece ser mucho más que una técnica de relajación. Definitivamente. Es como una herramienta que, parece afinar nuestra conexión con procesos inconscientes, modifica la actividad cerebral ligada a la conciencia y la autorregulación, y abre una puerta hacia un autoconocimiento más profundo, más auténtico. Queda muchísimo por investigar acá. Es un campo fascinante. Si esta exploración les ha picado la curiosidad, suscríbanse al canal. Así seguimos desentrañando juntos estos misterios de la mente. Y quizás para cerrar, dejar una pregunta flotando. Si nuestras decisiones, incluso las más simples, empiezan a gestarse en un nivel no consciente, antes de que sintamos que las tomamos, ¿qué significa eso? Buena pregunta. ¿Qué implicaciones tiene para cómo entendemos el yo, el libre albedrío? Y quizás más importante aún, ¿qué potencial podríamos desbloquear si aprendemos a acceder, a dialogar de forma más consciente con esa dimensión subconsciente tan vasta de nuestra mente? Queda ahí la reflexión.